En esta mañana entonces vamos a estudiar este tema: ¿por qué estudiar la palabra de Dios? Y una de las razones generales realmente que quiero dar en esta mañana es que si usted no estudia las Escrituras, escuche, si usted no estudia la Biblia, usted no es discípulo de Dios. Escuche, puede ser un hijo, pero no un discípulo. Si usted no estudia las Escrituras, usted no es discípulo del Señor. No lo es. Dios, por su gracia, nos dio el privilegio de ser discípulos, de ser hijos. Pero por el estudio de la palabra nos lleva a ser discípulos. Un hijo es uno que nace de, pero un discípulo es uno que aprende y obedece a. Ese es un discípulo. Un hijo es uno que nace de, pero un discípulo es uno que aprende y obedece a. Y en este caso, a su maestro. Y vamos a las Escrituras entonces para mirar este primer principio. Vamos a mirar ese primer principio que se veía en la iglesia. Y es que todos los que creían y eran bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todos los que creían y eran bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa debe ser la pauta para toda persona que es bautizada y cree en el Señor Jesucristo, es que permanezca en la doctrina de los apóstoles. Y permanecer en la doctrina de los apóstoles no es otra cosa que permanecer en las sagradas Escrituras. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es que los que realmente, o por qué estudiar la palabra de Dios, es porque sus atributos, los atributos de la palabra de Dios, nos equipan para usar correctamente la Biblia. Usted no puede usar bien la Biblia si no conoce la Biblia. Uno de los principios del soldado es que el soldado, antes de salir a batalla, le enseñan a usar bien su arma. Para usar una arma hay que aprender a conocer el arma. Usted sabe que muchos han tratado de disparar un arma y no la han podido disparar sencillamente porque tiene un seguro. Muchos, al disparar un arma, no son capaces de pegar en el blanco porque el arma está sucia. Y un arma sucia puede hacer que el arma no pegue en el blanco. Un arma, para ser usada, debe ser conocida. Y la Biblia, para ser usada, debe ser conocida. La pregunta de esta mañana, hermanos: ¿qué tanto conoce usted la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos de esos 66 libros todos aquí lo han leído al menos una vez? Todos, los 66. Una vez al menos. Es interesante. No solamente hay que leer la Biblia una vez, hay que devolverse y repasarla y leerla y releerla hasta que usted conozca bien la palabra de verdad. Porque la verdad es la suma de toda la Escritura. Y vamos a empezar en este texto de Hebreos. Vamos allí, capítulo 4. Porque allí menciona los atributos de las Escrituras, algunos de ellos, hermanos. Por lo cual la palabra de Dios es efectiva en aquellos que la leen y en aquellos que la usan. ¿Por qué usan la Biblia? Y es una de las cualidades de ella. La Biblia hay que usarla porque ella es viva, es eficaz y es efectiva. Ella es viva, eficaz y efectiva. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Leamos todos, otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando miramos las Escrituras, hermanos, como instrumento de Dios para cambiar la vida, nadie más puede hacer esto. Nadie. La ciencia no ha logrado hacer lo que la Biblia hace. La ciencia intenta entrar a la mente de los seres humanos y conocer sus pensamientos, pero no lo ha logrado como lo hace la Escritura. La Escritura es capaz de entrar hasta donde nadie más puede entrar y hacer este trabajo. La Escritura, por ser viva, es vida y a la vez produce vida. Leamos este texto de Santiago, sin perder Hebreos. Santiago está después de Hebreos. Santiago, el hermano de Jesús, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 18, él dice esto acerca de los judíos. Dice, él, Jesús,
Él de su voluntad nos hizo nacer. Y está hablando a ellos. Recuerde que Santiago era uno de los que despreciaron a Jesús. Y le dijo un día, si usted quiere darse a conocer, vaya a Jerusalén. Porque si alguien se quiere dar a conocer, no permanece en su casa, él sale. En su incredulidad le dijo esto a Jesús. Y el texto dice, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? Dice, por la palabra de verdad. Si usted quiere que una persona conozca a Jesús, ¿qué debe hacer? Enseñarle las Escrituras. Si usted quiere que una persona cambie su manera de ser, hay que enseñarle las Escrituras. Si usted quiere que una persona sea transformada, hay que enseñarle las Escrituras. ¿Y por qué la palabra de Dios cambia? Porque ella es viva, produce vida. Ella es vida y produce vida. Hermanos, ¿por qué cuando usted tiene sed toma agua? ¿Por qué cuando usted tiene sed toma agua? Porque es interesante, el agua es vida. El agua es refrescante. Y el agua quita la sed. Por eso cuando usted tiene sed, toma agua. Si usted quiere vida para usted y vida para alguien, necesita la palabra de Dios. Lo segundo es que es eficaz. ¿Qué significa? Que funciona. Ella actúa, funciona, hace efecto. Y este texto de Isaías capítulo 55, versículo 11, el Señor hablando de la eficacia de las Escrituras, este texto dice, así es mi palabra, o así será mi palabra. ¿Qué? ¿Cuál palabra? Dice, la que sale de mi boca. La que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, dice la Biblia que es más fácil que el cielo y la tierra pase y que su palabra deje de cumplirse. Todo lo que la Biblia dice se cumple en usted y en mí, positiva o negativamente. Positiva o negativamente. Mire, hermanos, lo único que hace que la vida suya y la vida mía cambien es la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted participe de un proceso de discipulado. Es necesario que usted crezca espiritualmente, hermanos. De hecho, no va a cambiar. Si usted analiza su vida y analiza la vida de otros, usted puede hacer una buena comparación. Analice una persona que estudia la Biblia y una persona que no la estudia y verá los cambios que se van dando. En los que no estudian no hay cambios, hay empeoramiento. Pero en la persona que estudia la Biblia hay cambios y hay mejoramientos según las Escrituras. Cambia para formarse conforme a las Escrituras. Y lo tercero es que es efectiva. O sea, funciona. Por eso este texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12 de la Escritura dicen muy clarito. Ella penetra. ¿Qué hace? Parte el alma. ¿Qué más hace? Parte el espíritu. Parte las coyunturas y los tuétanos. Y además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La única que puede cambiar las intenciones de un ser humano es la palabra de Dios. Por eso Jesús vino con el propósito de enseñar las Escrituras y nos ordena a nosotros ir a enseñar las Escrituras. Vamos a Mateo capítulo 28, donde está la orden de la gran comisión. Vamos a Mateo capítulo 28, por favor. El Señor nos da una orden a nosotros, y es una orden para hacer con otros, pero especialmente para hacerla con nosotros. Mateo capítulo 28, cuando el Señor da la gran comisión, dice, por tanto, id, versículo 19. Allí dice, por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso estábamos diciendo que una persona que realmente conoce al Señor se bautiza. Pero lo segundo que hace es, dice, enseñándoles que guarden, ¿cuánto? Todas las cosas que yo os he mandado. Le hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí guardan todo lo que la Biblia dice? Alcen la mano. Bien, ese es un buen indicio para hablar. Si yo no soy capaz de guardar todo lo que la Biblia dice, ¿cuál es mi problema? Hay varios. Uno, que aún no conozco todo lo que la Biblia dice. Que aún no conozco todo lo que la Biblia dice. El segundo, que aún no creo todo lo que he aprendido. Porque muchos de ustedes han aprendido mucho de la Biblia y aún no lo practicamos.
aún no lo practicamos. ¿Por qué no lo practico? Porque no lo creo o porque no lo conozco. Y si no lo conozco o no lo practico, el problema que tengo es que no estoy siendo un discípulo. Porque el texto dice: vaya y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos. Un discípulo es uno que se ha identificado con Cristo y ahora está aprendiendo de Cristo para guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Todas. Y el texto dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe, hermano, que hay dos cosas maravillosas aquí? El siervo de Dios debe aprender todas las cosas de Dios y disfrutar la presencia de Dios todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo deja de aprender un discípulo? ¿Cuándo deja de aprender un discípulo, hermano? Jamás. Un discípulo jamás deja de aprender. Jamás deja de aprender. Y usted y yo somos personas que fuimos llamados a ser discípulos. Por lo tanto, son personas que debemos estar aprendiendo todos los días la palabra de Dios. Todos los días. Para disfrutar la presencia de Dios todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros 24 horas para enseñarnos. Por eso es que la iglesia primitiva, ¿cada cuánto se reunían? Todos los días. Ahora, la escritura es la única que por sus capacidades, la que tiene capacidad para formar obreros aprobados. Si usted quiere ser un obrero aprobado, ¿cuántos de ustedes quieren ser avergonzados delante de Dios? A ver, alcen la mano los que quieren ser avergonzados delante de Dios. Alcen la mano los que están haciendo algo por no ser avergonzados. ¿Qué están haciendo? Estudiando, orando, exponiéndonos. Es interesante, vamos a este texto, porque la verdad, hermanos, muchos vamos a ser avergonzados delante del Señor. Y vamos a 2 Timoteo, por favor. Más adelantico de Mateo, más adelante, mucho más adelante. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a un discípulo, porque Timoteo era discípulo. 2 Timoteo 2:15, vamos allí todos. Pablo le dice a Timoteo estas palabras, escuchen. ¿Están ahí? Leamos todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La escritura tiene el poder para formar obreros aprobados. ¿Aprobados delante de quién? De Dios. Pregunta, miren el texto. ¿Qué es lo primero que necesita una persona para ser un obrero aprobado? ¿Qué es lo primero que necesita? ¿Qué es lo primero que necesita según el texto? Miren el texto. Diligencia. ¿Qué es ser diligente? Una persona diligente es una persona que se apresura a hacer lo que tiene que hacer. Le hago una pregunta. Alcen la mano los que son diligentes para estudiar la Biblia. Alcen la mano, a ver. Que son diligentes para estudiar la Biblia. Porque esta es la diligencia que hace a un obrero aprobado. Si usted no es diligente para estudiar la Biblia, usted será un obrero que va a ser avergonzado. ¿Cuántos de ustedes han sido echados? No vaya a decir, no vaya a alzar la mano. ¿Cuántos de ustedes han sido echados de una empresa por no ser diligentes a aprender el trabajo? ¿O cuántos de los que empresarios de aquí les ha tocado echar gente porque no son diligentes para hacer el trabajo? No quieren aprender. Se les enseña y no aprenden. Ahora el texto dice: procura con diligencia, porque es una actividad suya. Usted tiene que procurar con diligencia. Dice que presentarte. ¿Cuántos de ustedes van a tener que presentarse delante de Dios? ¿Cuántos? Todos. ¿Y cómo debemos presentarnos? Dice como obreros aprobados. Como obreros aprobados. Hermanos, los que tenemos hijos estudiando, ¿cuántos de ustedes están seguros que sus hijos van a pasar el año? ¿Cuántos están seguros que su hijo va a pasar el año? O sea que los van a aprobar. Muchos no fueron diligentes, no son diligentes y no van a ser aprobados. No van a ser aprobados. ¿Sabe por qué? Porque no usaron bien el año de estudio. No lo usaron bien. Y el texto dice aquí: ¿qué necesito yo aparte de ser diligente? ¿En qué debo ser diligente para poder ser aprobado? ¿En qué debo ser diligente? En la manera en que uso la escritura. Muchos usamos la escritura, en el caso de los pastores, para darle palo a los hermanos.
Otros la usan para criticar a otros, otros la usan para muchas cosas, pero no para ser aprobados. ¿Cuántos de ustedes realmente han pensado en estudiar la Biblia para presentarse bien delante de Dios? Ahora, si ustedes van a los otros versículos que tengo aquí, vamos a Hebreos 5:14, vamos allí primero. Porque el texto dice que una persona que usa bien la palabra de Dios, dice que llega a ser madura. Y la madurez solo viene por el uso correcto de la palabra de Dios con los 5 sentidos. Vamos a Hebreos 5:14. Pero voy a leer del versículo 13. 5:13. ¿Están allí? Leamos todos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermano, si usted quiere ejercitarse en el discernimiento del bien y el mal, ¿qué debe hacer? Usar bien la palabra de Dios. Usar bien la palabra de Dios. Por eso el texto dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que usamos gafas. Para uno poder aprender a usar unas gafas tiene que ponérselas. Mantener diligencia en tenerlas puestas hasta que aprenda a usarlas. A veces le toca una alzar la cara, a veces bajarla, mirar para todos lados para tratar de enfocar bien. Si usted quiere usar bien la palabra de Dios, tiene que estudiarla. El que no estudia la Biblia no es discípulo de Dios, no lo es. Puede ser hijo, sí, pero no es discípulo. Pregunta: ¿qué se necesita para uno amar a Dios? Conocerlo. ¿Y cómo se conoce a Dios? Por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabe usted que conoce a Dios? ¿Cómo sabe usted que conoce a Dios? Cuando empieza a obedecer la palabra de Dios. Escuchen, para poder amar a Dios usted tiene que conocerlo. ¿Y cómo sabe que ya lo conoce? Cuando empieza a obedecer lo que la Biblia dice. Pero la pregunta es, ¿una persona que no estudie la Biblia puede amar a Dios? No puede amar a Dios. Puede ser hijo de Dios, sí, pero no puede amar a Dios. Si yo le hago una pregunta como padre, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir, mis hijos me aman a mí? Alcen la mano. Pensando en el principio de la obediencia. Alcen la mano. Alcen la mano los papás que dicen, mis hijos me aman a mí. Si ven, hermano, mire la triste realidad que casi ninguno la pudo alzar. Porque tenemos hijos que desobedientes. Entonces la pregunta a los que amamos a Dios aquí, basado en la obediencia a Dios. Ahora alcen la mano los que decimos amamos a Dios aquí, basado en la obediencia. ¿Sí ven? Miren, hermanos, por eso es necesario ser discípulos. Ser discípulos de Él. Porque nadie puede amarle si no le obedece. Y nadie puede obedecerle si no conoce la palabra. ¿Por qué lo otro tiene prioridad y las cosas de Dios no? ¿Por qué? ¿Por qué son fieles al trabajo? ¿Y por qué son fieles al colegio y no a Dios? ¿Por qué son fieles ¿por qué un padre es fiel en mandar a los niños al colegio? ¿Por qué? Porque están convencidos que es importante el estudio, ¿cierto? Están convencidos que es importante el estudio. Segundo, porque les está costando. ¿Por qué es importante que usted madrugue y vaya al trabajo? ¿Por qué? Porque usted está convencido que si no va lo echan. ¿Y por qué no es importante venir a estudiar y aprender las Escrituras? ¿Por qué? Porque para la mayoría esto es relativo. ¿Puedo o no? Si quiero lo hago, si no, no. Pero delante de Dios es más importante que todas las cosas ser discípulo del Señor.
Y muchos estamos contentos con ser hijos de Dios. ¿Cuántos están contentos con ser hijos de Dios? Todos estamos contentos con ser. Pero la pregunta es, ¿a qué nos llamó Dios? A ser discípulos, a ser aprendices de Él y poder vivir para Él. ¿Podrá ser el hijo como el padre si el hijo no es discípulo de Él? No puede. Si el hijo no es discípulo del padre, no puede ser como el padre. Ahora, leamos el otro texto de segunda de Timoteo, capítulo 3. La escritura, hablando de Timoteo, es interesante este principio, hermanos, y la verdad es que uno de los problemas que tenemos en la escuela dominical es que la inasistencia de los niños. Y estábamos mostrando el domingo pasado en la reunión que gracias a Dios la iglesia tiene un material para que el niño a los 12 años haya estudiado toda la Biblia. Pero si el padre no viene a la iglesia, ¿el niño vendrá? No. Si el papá no viene, el niño no viene. Pero hay tristeza más cruel. Hay padres que vienen y no traen a los niños, no los traen. Para un padre es más importante que un niño juegue un partido de fútbol que sea discípulo del Señor. Y es más importante que esté con el equipo de fútbol que esté con la familia de Dios. Después van a cosechar los frutos. Conozco muchachos que los padres les dejaron hacer eso y hoy ni siguen a Dios ni juegan fútbol. Dios les dañó hasta los meniscos, les dañó todo para que nunca más vuelvan a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque pusieron a Dios en un segundo plano. ¿Es pecado jugar fútbol? No lo es. ¿Cuántos días tiene para jugar fútbol? 6. ¿Pero por qué tiene que ser el día del Señor? ¿Y sabe qué ha hecho Satanás? Satanás dice, papá y mamá, el niño tiene entrenamiento toda la semana para mantenerlo ocupado con el niño en el juego. Y el partido es el domingo, el día del Señor. Y en la mañana, en la tarde no, en la mañana. ¿Sabe que la gente no entiende, hermanos? Y yo quiero que me entiendan, no estoy en contra de nadie, usted puede hacer lo que quiera. Pero la pregunta es, ¿tendrá que decidir entre ser discípulo del mundo y ser discípulo de Dios? Si la iglesia cambiara los horarios del culto para la tarde, Satanás cambiaría los horarios de los partidos. Los haría, porque él tiene una manera de engañarlo a usted y a mí, para que satisfaciendo nuestros gustos y los gustos de nuestros hijos, nosotros nos alejemos de Dios. Miren, hermanos, es triste ver cómo el sistema nos ha quitado a los hijos en la entre semana. ¿Sabe que próximamente se va a imponer la jornada continua en los colegios? ¿Sí o no? Usted no va a poder ver a sus hijos todo el día. Sus hijos en la mañana van a salir para el colegio y van a regresar tarde. No vas a tener tiempo de estudiar la Biblia ni hacer devocional con ellos porque ellos van a tener que hacer las tareas para otro día. Y va a cumplir al mundo en todo, pero no le va a cumplir a Dios en nada. En nada. La escritura dice muy clarito que usted debe procurar delante de Dios con diligencia presentarse como como obrero aprobado. Una persona que usa bien la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿usted en su hogar está enseñando a sus hijos a usar la palabra de Dios? Si ni siquiera nosotros lo hacemos. Ahora, mire lo que Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 3. Escuchen. ¿Desde cuándo sabía las escrituras Timoteo? Desde la niñez. Y que de la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se las enseñó? La abuela y su mamá. Porque antes dice, ¿cierto? La fe que estaba en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y que la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para salvación por la fe que está en Cristo Jesús. El niño debe conocer las escrituras desde chiquito, hermano, y a los 12 años en Israel un niño ya sabía las escrituras. Y por eso a los 13 años entraban a la sociedad y formaban parte de una sociedad maravillosa. ¿Sabe que los judíos son fieles a su nación? Si usted va a la noticia en este momento, Israel está volviendo por miles a Israel. Por el cumplimiento de las escrituras. Por el cumplimiento de las escrituras. Ustedes vayan a la noticia, CNN, cualquiera otra, y van a ver el regreso masivo de judíos a Israel. Porque están esperando el cumplimiento de las escrituras. Si nosotros realmente, si usted realmente entiende las escrituras,
no estaría ocupado en las cosas del mundo, estaría buscando cómo renunciar a las cosas del mundo para ocuparse de las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las escrituras se están cumpliendo y Cristo viene pronto. Y qué bueno, como dice la Biblia, bienaventurado el siervo que cuando vuelva su Señor lo encuentre haciendo exactamente lo que lo puso a hacer. ¿Y qué nos puso Dios a hacer a nosotros? A ser discípulos de Él, a seguirlo, a buscar cómo agradarlo a Él todos los días de la vida. Miren, hermanos, yo quiero hacer una pregunta a los adultos. Realmente, ¿de qué le han servido? ¿De qué le ha servido todos los esfuerzos de la juventud? ¿De qué le ha servido? Realmente, todos los esfuerzos de la juventud, ¿de qué le ha servido? ¿Algunos de ustedes no quisieran regresar a la juventud y volver allí a hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿por qué no le estamos enseñando a los hijos lo mismo? Sino que estamos dejando que ellos pierdan su juventud para que en la vejez, si llegan, se queden igual que nosotros. El sabio Salomón al final de sus días, en su vejez, dice, el final de todo este discurso es uno: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo de la vida. No es que usted deje de ser responsable, no, es que sea discípulo del Señor por encima de todas las cosas. Mire, vamos a Timoteo 3:16. Bueno, le damos del 15 otra vez. Y que de la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, las únicas, realmente podemos decir, las únicas que te pueden hacer sabio para salvación. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren que sus familias sean salvas? Pregunta, ¿qué hay que hacer? Enseñar las Escrituras. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos inconversos? Alcen la mano los que tienen hijos inconversos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean salvos? ¿Qué deben hacer? Enseñarle la Biblia, hermano, enseñarle la Biblia. Por eso dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, si creen en Cristo Jesús. Escuchen, porque dice, por la fe en Cristo. Porque no es enseñarle la Biblia lo que los va a hacer salvo, es que a través de la Biblia pueden conocer a Jesús por la fe. Por la fe. Por eso el texto dice, los cuales pueden ser salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Y Jesús fue el que nos dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Ahora el versículo 16-17 habla del efecto de la Escritura. Ella tiene capacidad para formar obreros aprobados. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. ¿A fin de qué? El hombre de Dios, el creyente, sea qué, perfecto, enteramente preparado para qué. Y yo le hago una pregunta, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles? Solo las que manda Dios, no más. Las mejores obras no es que su hijo llegue a ser el mejor constructor de casas, que hace las casas más bonitas, porque esas casas bien bonitas son abominables delante de Dios, por eso las va a quemar un día. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las casas bien bonitas, ¿para quién las hicieron bonitas? Para los hombres, no para Dios. Las buenas obras son aquellas que fueron preparadas de antes de la fundación del mundo para Dios. ¿Cuáles? Las que están escritas aquí. Como que nuestros hijos lean la Biblia, como que oren, como que congreguen, que compartan con los necesitados, que no sean maldicientes, que no sean borrachos, que no amen al mundo. Esas son las buenas obras. Solamente las produce Dios en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Preparados para toda buena obra. Y vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10 para repetir este texto que le hemos mencionado en muchas ocasiones. Efesios 2:10. Ni siquiera las buenas obras de Dios pueden salvar a los hombres excepto la obra de Jesús. Pero Dios las preparó para que anduviésemos en él. Fíjate, las buenas obras de Dios no las diseñó para ser salvos. Las diseñó para que andemos en ellas. La única obra que salva es la obra de Jesús.
Mire, en Efesios 2, voy a leer del versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Hablando de que las obras no salvan a nadie. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, hechura del Señor. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Mire, hermano, escuche, usted fue creado para hacer la voluntad de Dios, en otras palabras. Para hacer la voluntad de Dios. Las cuales, esas obras, las cuales Dios preparó antes de la fundación del mundo, de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellos. Una persona que realmente ha conocido al Señor debe andar en la obediencia a la Escritura, pero no puede andar en la obediencia a la Escritura si no es discípulo. Si no es discípulo del Señor. Por ejemplo, si vamos a hablar de un gran gimnasta, los grandes gimnastas, de esos que parecen un caucho, ¿desde cuándo lo están entrenando? Desde chiquitos, hermanos, desde que sus músculos son elásticos. Todo niño nace con los músculos elásticos. Ya nuestros músculos parecen piedras. Ya para doblarlo no hay, hermano, no hay manera de darle vuelta para ningún lado. Pero los niños, bien entrenados desde chiquitos, desde que sus músculos son elásticos, ellos pueden abrir las piernas, estirarlas, echárselas sobre la cabeza, morderlas, masticarlas. Lo pueden hacer. Y si mantienen esa elasticidad por el entrenamiento, llegan a ser grandes gimnastas desde chiquitos. El mundo entrena desde pequeñito a nuestros hijos para ser del mundo, y nosotros les ayudamos. ¿Cómo? Con el televisor, con los celulares. Entrenan a nuestros niños para ser del mundo, bien educados. Usted le entrega a un niño, es interesante, la iglesia cree que los niños no aprenden siendo chiquitos. Pero un niño de 1 año hoy en día ya maneja un celular mejor que un adulto. Y busca todo lo que él quiere. ¿Cuántos años tiene su hijo pequeño? 3. ¿Maneja bien el celular más o menos? No. Bien. Y lo que él quiere lo encuentra. Lo busca y lo halla. Y no necesita quien lo instruya. Pregunta, ¿maneja la Biblia? ¿Está aprendiendo? Qué bueno. Y qué bueno que en el celular puedan manejar la Biblia, enseñarles a manejar la Biblia en el celular. Pero la capacidad que tienen es por entrenamiento. Nosotros estamos fallando en el discipulado y queremos, hermano, trabajar en el discipulado con todos para manejar bien la palabra de verdad, para que ninguno sea avergonzado en el reino de los cielos. Ninguno sea avergonzado. Y yo quiero que piense seriamente en esto, hermano, porque es necesario que usted y yo no seamos avergonzados el día de dar cuentas a Dios. Y allí usted no va a ser aplaudido por lo que usted hizo para el mundo. Usted va a ser aplaudido por lo que hizo para Dios y avergonzado por lo que hicimos para Él. La única manera de hacer las cosas para Dios es haciéndolas en obediencia a las Escrituras. Hacerla en obediencia a las Escrituras. Por eso nos toca aprender, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 6. Porque en Efesios 6 nos dice básicamente que nosotros como siervos de Dios podemos hacer todo para la gloria de Dios, todo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer todo de tal manera que obedezcamos la palabra y que mostremos realmente que somos discípulos del Señor y que seamos aprobados delante de Dios? En Efesios 6, en el versículo 5, voy a leerlo solamente, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Con temor y temblor, o sea, respetándolos a ellos, con temor y temblor, con sencillez de corazón, o sea, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Escuche, sirviendo como de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, los patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Todo lo que hagamos podemos hacerlo como discípulos del Señor. Todo. Ahora, la Biblia nos capacita por sus atributos para usarla, por el poder que ella tiene para llevarnos a entender la Biblia. ¿Quién puede entender la Biblia? Uno que estudie la Biblia. ¿Sabe que Satanás nos ha engañado con la trampa? Hermano, y uno le pregunta mucho, hermano, ¿por qué usted no lee la Biblia? Es que no la entiendo. Si usted quiere entender la Biblia, ¿qué debe hacer? Estudiarla más. El hecho de que usted no entienda, porque en el ejercicio de la Biblia
es lo mismo que el ejercicio del mundo, similar. Hermano, ¿por qué usted es un buen soldador y es conocido aquí en Río Negro como un buen soldador? Creo que es conocido como el mejor, para la gloria del Señor, ¿cierto? Sí, para la gloria del Señor, sí. Creo que es conocido como el mejor. Realmente yo, cuando me dicen lo mismo que usted me dice, yo le doy la gloria y la honra al Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree que es uno de los mejores soldadores? Porque le he dedicado tiempo y... Porque vive 24 horas, no 24 horas casi no, pero mucho tiempo practicando. Que hermana dice casi que 24. y le río la teoría y la práctica. Así es. Es interesante este texto, ¿no? O sea, la Biblia, si usted quiere practicar, cuando empezó, ¿sabía soldar? No. Cuando no sabía. No sabía. ¿Cometió errores al principio? Sí, lógicamente que sí. Sí. Es interesante, hermanos, que la práctica, como dicen por ahí, hace el maestro. Si usted quiere entender la Biblia, tiene que estudiar la Biblia. Y si no la entiende, tiene que estudiarla. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia no necesita intérpretes, ella misma se interpreta a sí mismo. Solo que un texto interpreta a otro, un texto explica a otro. Y para que usted sea un discípulo entrenado en entender la Biblia, tiene que conocer ¿cuántos textos de la Biblia? Todos. La Biblia nos lleva a entender la Biblia. Vamos a dar este ejemplo de Nehemías. Y hay algo interesante, hermanos, porque aquí quiero retar a muchos. Empecé a hacer un trabajo, hermanos, con la iglesia quichuas. La iglesia quichua son los ecuatorianos. La iglesia de Ecuador, los ecuatorianos que venden allá en Medellín y por aquí cobijas y todas esas cosas. En Medellín hay un grupo de una iglesia quichua que tiene por ahí unos 150 miembros. Y entre esos hay un montón de hermanos y hermanas que no saben leer. Y siempre que uno le pregunta, hermana, yo no sé leer, pastor. Pero saben contar plata, saben cobrar, saben vender, saben de todo, menos leer la Biblia, menos leer. Entonces le puse el reto, hermanos, van a aprender a leer, se acabó esa excusa de que no sé leer, van a aprender a leer entonces. Porque ¿cómo es posible que sepan hacer de todo, pero no saben leer? Y es una buena excusa para no leer la Biblia. Y ya empezaron a hacer las vocales. Ya empezaron a presentar planas con las vocales. Va a poner planas con las consonantes y después a unir para que ellos aprendan a leer. No tenemos excusa, hermanos, para ser discípulos. No tenemos excusa para ser discípulos. Miren lo que dice Esdras capítulo 8. Y vamos a empezar en el versículo 3. Nehemías capítulo 8. Lo que pasa es que en Nehemías capítulo 8 es Esdras quien está ahí. Pues estoy viendo aquí Esdras y se me cruzaron los cables a mí. Nehemías 8 dice, la primera parte del versículo 3 dice, y leyó el libro. ¿Quién lo leyó? Esdras. El versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Sabe que el principio básico para el discipulado es tener entendimiento? No tanto saber leer, porque la fe viene por el oír, no por leer, sino oír. Pero qué bueno que aprendan a leer para poder leer las escrituras y oír las escrituras. Y leyó el libro, porque es lo maravilloso, leer, buscar quien me lea para yo poder entender. Y él empezó a leer el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde qué horas? Desde el alba hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el mediodía. Y había gente de todo, dice, desde que podían entender. ¿Y de cuándo puede entender una persona? Digamos 4 o 5 años tiene ya entendimiento de las cosas. Pongámosle de 7 para arriba, pues, para no irnos tan abajo. Desde que podían entender, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo le he rogado a los papás y les sigo rogando a los papás aquí, por favor, no traigan juguetes a los niños al templo, no lo traigan. El templo no es una guardería. Mire, tráiganle una Biblia y un lapicero al niño. No le traigan cuadernos de dibujitos no, los distraen, no les enseñan a poner atención. Porque es triste a veces que los mandan para el colegio con su cuaderno, su lápiz y allá los obligan a estar atentos a una clase, ¿cierto? El niño debe venir aquí con la Biblia y la disposición para poner cuidado, para atender, escuchar.
Ahora, en el versículo 7 dice, los levitas, la parte final del versículo dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, porque ese es el problema que tenemos hoy en día del discipulado. Uno de los problemas serios por los cuales la gente no aprende, ¿sabes qué? Porque no aprende a estar atento. Si usted quiere ser un discípulo, tiene que aprender a estar atento. ¿Y cómo se está atento? Mirando y oyendo a quien habla. Mirando y oyendo a quien habla. Tenemos un problema en la iglesia. ¿Sabe qué es? Que muchos hermanos distraen a muchos, hablando, cuchicheando, juzgando el sermón, porque algunos vienen juzgando el sermón o al predicador. Otros distraen con los celulares. Algunos vienen a la iglesia a jugar y a responder chat y muchas cosas, distrayendo a los que están alrededor. Todas esas cosas hay que quitarlas si quieren ser buenos. ¿Sabe qué están haciendo los maestros en los colegios hoy en día? Decomisando y quitando todo celular que los muchachos usan en la clase. ¿Por qué? Porque eso hace que sean pésimos estudiantes. No ponen atención. La Biblia dice que es más importante atender que hacer sacrificios. Es más importante la atención que cualquier clase de sacrificios, porque el que no atiende no puede obedecer. La base de la obediencia es prestar atención, hermanos. Y el discipulado necesita que la persona aprenda a poner cuidado, porque solo el que tiene oídos para oír oirá y obedecerá. Oirá y obedecerá. Por eso es importante ese principio. Ahora vamos al versículo 8. Porque ellos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y dice el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacían? Claramente. ¿Sabe que para leer claramente uno tiene que aprender puntuación? Tiene que aprender puntuación. Y ponían el sentido, o sea, le daban la puntuación correcta, de modo que entendían la lectura. ¿Usted ha escuchado hablar de una persona que no sabe leer o no sabe hacer puntuación? Uno no le entiende nada. Pero quien hace puntuación como que lo mete a uno en el texto, ¿cierto? Lo mete a uno en la historia y lo lleva y uno queda con la boca abierta. Y lo maravilloso es esto. Versículo 12, vamos al versículo 12. Y todo el pueblo, después de que escucharon la palabra, ¿qué hizo? Se fue a comer y a beber. ¿Pero por qué se fueron a comer y a beber? ¿Tenían hambre? No. Dice, se fueron a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. ¿Por qué hicieron eso? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos aprendieron la lectura, que habían dejado de ser familia, que habían dejado de ser pueblo, que habían dejado de celebrar la comunión como se debe celebrar. Por eso fueron a preparar comida y darle a los demás, preparar bebida y darle a todos, y obsequiarse unos a otros y disfrutar el placer de ser familia otra vez, que habían regresado. Porque recuerdo que tuvieron 70 años en Babilonia que no hacían eso. Que no hacían eso, hermano. Y ahora como discípulos vienen a compartir de lo que Dios les ha dado. Uno de los principios del discipulado es que el discípulo recibe y da. Es el principio del discipulado. Por eso, hermanos, en esta mañana quiero terminar con estas reflexiones. Estas reflexiones, hermanos, en cuanto a esta parte de que la Biblia nos equipa para usarla correctamente. Primero, la palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras, un medio de comunicar ideas. No, Dios no quiere que usted conozca ideas, Él quiere que lo conozca a Él. A Él. La Biblia netamente es el libro de Dios para conocer a Dios. No es el libro para que usted viva bien, porque el vivir bien viene como resultado de la obediencia, no del conocimiento. Escuchen, el vivir bien no viene como resultado del conocimiento, sino de la obediencia. Pero a través del conocimiento de la Biblia usted puede conocer a Dios, y a través de la obediencia puede vivir bien en relación con Él. Lo segundo es que la Biblia es viviente. ¿Qué significa? Cambia la vida. Es dinámica al obrar en nosotros. La Biblia no es aburrida, no lo es. Los aburridos somos nosotros, que no queremos escucharla a ella. Con la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos.
Una de las razones por la que Satanás no quiere que usted conozca la Biblia es porque usted se va a dar cuenta tal como es. Y si usted se da cuenta de tal como es, usted tendrá que arrepentirse, cambiar, y eso va a defraudar al diablo. Va a defraudar al diablo. Porque la Biblia le muestra a uno tal como es y lo va a cambiar. Hermano, ¿cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo eran borrachos? Alcen la mano los que eran borrachos antes de conocer a Cristo. Pregunta, cuando allá eran borrachos, ¿usted veía que ser borracho era malo? No, sabroso. Pero ¿cuántos de ustedes después de conocer al Señor, Dios les abrió los ojos y se dieron cuenta lo absurdo, lo aberrante, lo ridículo que es ser borracho? Eso lo hizo la Biblia. Ahora, hermano, hay cantidad de cosas en usted y en mí que la Biblia quiere mostrar como algo absurdo, asqueroso, que todavía está en nosotros, porque ella es viva y es eficaz para abrirnos y mostrarnos tal como somos. Dice la Biblia que nos pone al desnudo. Al desnudo. Tercero, la Biblia penetra la médula de nuestra moral, de nuestra vida espiritual, y nos hace ver tal como somos. La Biblia discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo, y nos lo muestra tal como es. Y a veces no nos gusta. A veces no nos gusta. Yo le hago una pregunta a usted, no la vaya a contestar. La otra vez la contestaron, ¿cierto? Pero bueno. ¿Alguna vez me ha llegado a odiar usted a mí? Con ese odio, digamos, sano, por a veces ser tan, como dicen algunos, regañón. Hermanos, la Biblia dice que las palabras de un predicador que predica la Biblia son como clavos torcidos que entran. Y la palabra de Dios es como un martillo que golpea ese clavo y lo mete y duele hasta lo más profundo. No solo debemos oír las palabras, porque algunos somos buenos para oír, pero Dios no quiere que sea un oidor, sino un hacedor. No solo debemos oír las palabras, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. Una cosa es oír, otra cosa es que ella moldee. Que ella moldee nuestra vida. Cuando usted come algo, usted no lo come para saborearlo, sí, para degustarlo. Eso es parte del proceso. Usted lo come para que lo alimente. Usted lo manda al estómago, usted no sabe el estómago para dónde está mandando cada cosa. Yo me pongo a sorprenderme. Bueno, yo tengo un dolor de cabeza y me tomo una pastilla que llega al estómago. Y después me quita el dolor de cabeza. Tengo un dolor fuerte de cabeza y me ponen una inyección en una nalga. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Pero afecta a la cabeza y me quita el dolor. La palabra de Dios es mucho más efectiva que eso. Penetra más allá, porque ella es medicina. De hecho, lo que tomo es medicina, y la medicina tiene esa virtud de ir y arreglar el problema donde esté. La Biblia tiene ese privilegio de esa virtud de llegar, como es viva, eficaz y efectiva, de llegar por los oídos, por los ojos, por el tacto, por el gusto, y cambiar lo que está dañado. La palabra de Dios. Recuerde que la palabra que sale de la boca de Dios es la que es efectiva, no la que sale de la boca suya ni de la mía, sino la que sale de la boca de Dios. Y último, la palabra de Dios pone de manifiesto las motivaciones naturales y espirituales del corazón del suyo. Si usted estudia la Biblia, usted se va a tener que arrepentir, y yo tengo que arrepentirme de todas las motivaciones, tanto naturales como espirituales. A veces arrepentirnos de las razones por las que venimos a un culto. ¿Por qué están en el culto? Porque hoy es domingo, ¿qué más? ¿Y qué más hace uno el domingo? Ir al culto. Pregunta, ¿motivación correcta? No. ¿Actitud correcta? ¿Respuesta correcta? No. Lo hacemos arrepentir de todo eso. Le pregunto a una dama, hermana, ¿por qué usted está haciendo la cosa? Porque yo soy la mujer de esta casa, la esclava. Aquí nadie más hace comida, sino solo yo. ¿Motivaciones correctas? ¿Actitudes correctas? ¿Por qué hace la comida usted? Porque Dios le dio ese privilegio de ser la esposa, la madre de ese hogar. Y le dio esa responsabilidad en primer lugar, porque los demás también lo pueden hacer. Pero la prioridad de esa responsabilidad es suya. Y lo estoy haciendo no aquí como una esclava de mi esposo ni de mis hijos, sino como una amada sierva del Señor. Motivaciones correctas y espirituales del creyente para con Dios. ¿Eso quién lo hace? La palabra. Por eso la palabra cambia la vida de la persona o mata a la persona si no la cambia.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y puede dar vida o puede matar. Mata al que la ignora, pero le da vida al que la cree. Por eso usted tiene que tomar decisiones de ser discípulo del Señor. Discípulo del Señor. Algunos son discípulos de el Facebook, de todas las redes. Y va a tocar, como me decían estos hermanos, hay que dejar las redes, porque el Señor dice: dejen las redes y síganme. Dejen las redes y cámbienlo por las escrituras, hermano. Cámbienlo por las escrituras, hermano. Cámbienlo por las escrituras. Una de las razones por las cuales quitamos el WhatsApp pasado es que está llegando demasiadas basuras a nuestro WhatsApp y no la palabra de Dios. Pocas oraciones, hermano. Mire, por favor, escriban todas sus situaciones, escríbanlas. Qué bueno, hermanos, que hubiésemos sabido dónde están todos nuestros hermanos que hubiesen escrito, hermanos. Solo una sé. Hermanos, oren por nosotros porque vamos a viajar como familia, ¿cierto? Solo sabemos de una nomás. No más. María Isabel, porque estábamos orando por ella, ¿cierto? Hermanos, qué bueno que lo usemos para eso, para lo que Dios, para las buenas obras de Dios. Hermanos, pregunta final para terminar. ¿Eres discípulo del Señor? No dijo un amén así a las carreras. Solo medite. Y pregunta: ¿vas a ser mi mejor discípulo de aquí en adelante del Señor? Entonces tiene que empezar usted a estudiar las Escrituras. Todos los días. Todos los días. Empiece con poquito para que llegue a buen tiempo. No trate de decir: voy a apartar 3 horas de hoy. No, no va a ser capaz. Empiece con poquito y vaya aumentando. Y tome la decisión, hermanos, de venir a los estudios. Luche por venir a los estudios si es posible. Y si no, reúnase en casa con su familia a estudiar. Y el hermano Hernán está mandando ya casi por el WhatsApp todo. Por eso es que alguno ya no viene, porque todo va por WhatsApp ya. Predicaciones, diapositivas, todo. No importa. Cójalas en la casa y estúdielas. Si no puede venir, estúdielas. Pero si puede venir, mucho mejor. Para que estudiemos todos y crezcamos todos juntos. Amado Dios, gracias por el inmenso privilegio que tenemos no solo de ser tus hijos, sino de ser tus discípulos. Gente que está aprendiendo de ti. Gente, Dios, que quiere ser como tú. Porque tú nos mandas a ser como tú, perfectos. Pero no hay perfección si no hay madurez, y no hay madurez si no hay procesos de estudio. Y rogamos, Dios, para que realmente podamos estudiar las Escrituras y hacer las cosas como tú mandas. Padre, fórmanos como iglesia, fórmanos como discípulos. Permite, Señor, que no sigamos siendo religiosos, gente fanática que va y viene a una reunión más, sino gente que tiene relación contigo, y todas las obras que hacemos, las hacemos, Señor, como parte natural de nuestra relación y de nuestra vida contigo. La bendición tuya sea para todos, en el nombre de Jesús. Amén.